El duelo es un proceso que todos viviremos en varios momentos de nuestra vida, pero ¿sabes realmente qué significa? Porque muchos creen que es algo que solo ocurre cuando muere alguien, pero en realidad el duelo se vive ante cualquier pérdida significativa, un trabajo, una relación, un sueño, la salud o incluso una etapa de la vida. Por eso hoy quiero invitarte a que exploremos juntos qué es realmente el duelo y cómo podemos atravesarlo de manera más consciente, porque entenderlo es el primer paso para sanar. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas dosis de inspiración para tu crecimiento personal y superación del duelo. También para que estés al tanto de cada una de las próximas clases de este programa Iniciación al Duelo. Mi nombre es Angie Giraldo, soy hermana de un ángel y autora de la trilogía del propósito. En mi segundo libro, titulado Una muerte con propósito, narro los 4 pasos que me permitieron superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Si conectas conmigo a través de este programa de iniciación al duelo, espero puedas darte la oportunidad de leerlo para profundizar mucho más en el tema. También quiero contarte que soy diseñadora de profesión, pero la vida me llevó por el camino del crecimiento personal. Después de experimentar la pérdida más dolorosa de mi vida, que fue la muerte de mi hermano, me sumergí en la lectura y estudio sobre el duelo. Logré superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Actualmente sigo formándome para cumplir mi propósito de ayudar a personas como tú a transitar la pérdida de la mejor manera posible y espero pueda ser un testimonio más de ello. Y ahora sí, hola amigos y familia, espero se encuentren súper bien, que estén teniendo un día maravilloso, cargado de muchos sueños, intenciones y retos por cumplir. Hoy quiero darles la bienvenida a la clase número 15 de este programa Iniciación al Duelo. Como les venía contando, nos estamos aproximando a creo que faltan 5 o 6 clases más para terminar este programa. Y espero que realmente hayas podido o estés absorbiendo todo el conocimiento que te estoy compartiendo en estas diferentes clases, que hemos tratado muchísimos temas para prepararte en un proceso de duelo, sea presente o futuro. Me encantaría que me compartieras tu experiencia, cómo ha sido hasta el momento. Escríbeme aquí abajo en los comentarios, que estoy súper atentos a sus mensajes. Y incluso tengo preparada una clase muy buena, creo que es la próxima, bueno, ya casi, faltan 2 clasecitas más, para tocarles un tema que se conecta con el de hoy, y es que cuando hablamos de temas de duelo, para mí fue muy valioso darme cuenta que hay regalos ocultos tras la pérdida, regalos ocultos tras ese proceso de duelo. Los recibimos una vez vivimos el proceso de duelo. Es algo muy interesante que quiero invitarte a que te quedes viendo las clases, porque te estoy dando un montón de información que de seguro te va a servir muchísimo, no solo en la pérdida de un ser querido, sino en otros casos que ya lo vamos a hablar aquí. Y bueno, si eres nuevo, me encantaría que me dejaras también tu comentario, qué estás viviendo en este momento, si perdiste a un ser querido, que es por lo que más comúnmente me buscan, y me encantaría conocer tu historia. Me la puedes dejar acá abajo en los comentarios y te invito a ver las demás clases de este valioso programa Iniciación al Duelo. Y si conoces a alguien, como siempre les recuerdo, compartan estas clases con algún amigo familiar que pueda serles de muchísimo valor. Miren que es un contenido completamente gratuito y está hecho con muchísimo amor desde mi propia experiencia de duelo, para ayudar a otras personas a que logren superar esa situación y volver a recuperar el deseo de vivir. Ese es el propósito de todo este programa. Y bueno, hoy quiero hablarles sobre qué es el proceso de duelo, y para ello quise leerles un fragmento de mi segundo libro titulado Una muerte con propósito, que, como se los he dicho en otras clases, es importante que complementen el aprendizaje de este programa con el libro. El libro tiene, miren, un montón de información, son 300, más o menos 320 y algo páginas,
que les va a ayudar muchísimo a conocer historias, anécdotas, teorías, estudios, de todo, para que complementen su proceso de duelo. ¿Listo? Entonces, hoy les quiero leer un pequeño fragmento del libro para empezar esta clase de hoy, que quiero hablarles sobre qué es realmente el proceso de duelo. Dice así: comenzaremos por entender qué es el duelo, esa palabra tan escuchada, pero al mismo tiempo tan poco entendida. El duelo es el proceso psicológico que se produce ante la pérdida de alguien o de algo. Miren qué importante esto. Es el proceso psicológico que se produce ante la pérdida de alguien o de algo. Ahí ya les voy dando pistas de que el duelo no solo es cuando muere alguien. Y viene la palabra dolor, que significa aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Y la pérdida sea de una relación amorosa, un trabajo, dinero, salud, o especialmente la pérdida de un ser querido, genera una de las emociones más evitadas por el ser humano, el dolor. Voy a parar aquí porque ahorita les leo el otro pedacito. Y es que, como pueden ver, el primer punto a entender es que el proceso de duelo es un proceso que se vive cuando experimentamos un episodio de dolor, ¿cierto? Es algo natural, también es importante resaltarlo, y esto ocurre en muchas etapas de nuestra vida o en muchos momentos, situaciones y casos. No solo cuando muere un ser querido. El duelo se puede vivir porque tengamos una ruptura amorosa, porque tengamos un despido laboral, la pérdida de salud, dinero, el cierre de una etapa de nuestra vida, de pronto el no cumplimiento de un sueño. Son pérdidas que nos generan dolor y ahí es cuando se debe vivir un proceso de duelo. Ahora les quiero decir otro punto importante, y es que el duelo aplica a muchas áreas de la vida, pero no siempre es con el mismo grado de dolor, por decir así. Yo diría que duelos vivimos todo el tiempo, pero quiero enfocarme realmente en esos duelos significativos. Por eso yo suelo mencionar que el proceso de duelo es importante vivirlo principalmente cuando tenemos una pérdida significativa. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí te tengo unos ejemplos que son los siguientes. En el caso de una pérdida de trabajo, no es lo mismo perder un empleo de 10 años a perder un empleo temporal. Digamos, un empleo que sabías que iba a ser un tiempito y se acabó. No es lo mismo cuando una persona lleva años y años entregada a una empresa en la que por X o Y motivo lo despiden. No genera el mismo duelo, ¿cierto? No es igual, no genera el mismo dolor. En el tema de una relación amorosa, no es lo mismo una ruptura amorosa de alguien que está comprometido ya a punto de casarse a alguien que apenas está empezando un noviazgo. No es lo mismo. Hay casos, digamos, particulares, sí, pueden haberlos, pero quiero que me entiendan como más o menos la diferencia de lo que es una pérdida normal a una pérdida o neutral a una pérdida significativa. En el tema de pérdida de dinero, no es lo mismo perder ahorros de muchos años, que tú lleves ahorrando un montón de tiempo y pierdas ese dinero, a perder una pequeña cantidad de dinero que se te perdió en el bolsillo, no sé, no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo la muerte de un ser querido, que realmente tú hayas tenido una relación súper bonita, súper cercana, a que se muera un conocido. No genera el mismo grado de dolor. Y en el tema de salud, no es lo mismo que te diagnostiquen una enfermedad crónica versus una enfermedad temporal. Entonces miren que en todos los ámbitos de la vida hay diferentes escenarios y de ahí digamos que parte la necesidad o la importancia de vivir un proceso de duelo,
quiero que entiendas que si la pérdida te genera un dolor significativo, si consideras que fue importante para ti, lo que sea, cualquiera de estos casos, es momento de prestarle atención y vivir ese proceso de duelo. Porque es que el proceso de duelo no tiene solo como propósito superar la pérdida, superar ese dolor, sino transformar ese dolor. Y aquí voy al otro pedacito del texto que dice así: el dolor suele asociarse a la tristeza, pero lo que pocos saben, como dice Nayeli Pérez Negrón, de quien hablaremos en el último capítulo, aquí hay un capítulo al final donde te cuento testimonios, hay una persona que se llama Nayeli Pérez Negrón, también es autora, y tiene una historia espectacular sobre el duelo, y ella dice que el dolor es el que le da un sentido real a la alegría, al amor y a la vida. El dolor es el que le da un sentido real a la alegría, al amor y a la vida. Por lo que deberíamos comenzar a asociar el dolor con la oportunidad de recibir algo nuevo en nuestra vida. Como por ejemplo, recibir el regalo de amar, disfrutar y vivir la vida con más entusiasmo. Miren qué bonito. Entonces dice acá, y termino con esto: desde que viví mi proceso de duelo, como vas a leerlo a lo largo de este libro, que te invito realmente a que te sumerjas en la lectura de estas páginas, aprendí a disfrutar mucho más la vida y los pequeños detalles. Y quienes me conocen y me han visto en redes sociales o son más allegados o a través de un evento, de la compra del libro, me empezaron como a conocer y a seguir, se pueden dar cuenta que yo soy fruto de este proceso de duelo, de este proceso de superación, de sanación, de transformación. Porque realmente yo no me quedé en el dolor, a pesar de que fue muy doloroso, y a pesar de que en su momento pensé que no iba a lograr como a encontrarle un sentido a la vida, porque había sido algo fuerte para mí, perdí a la persona más importante de mi vida y eso genera como una desestabilidad emocional muy grande, y de seguro tú me puedes entender. Entonces, a pesar de ese suceso, logré transformar ese dolor y empezar a disfrutar mucho más la vida y los pequeños detalles. Yo hoy en día considero que soy una persona realmente plena y feliz porque disfruto todo, se los digo, y ya van 3 años de fallecimiento de mi hermano y considero que estoy en la mejor etapa de mi vida, porque ese suceso tan doloroso y el haber vivido y haberme sumergido en un proceso de duelo, de sanación, me permitió darme cuenta que nací para cosas grandes y que nací para disfrutar esto tan bonito que nos da Dios todos los días, y quiero compartir esto con los demás, quiero ayudar a todas las personas que estén viviendo una situación dolorosa a que se den cuenta que la vida no termina cuando se muere un ser querido, cuando tenemos una ruptura amorosa, un despido laboral, la pérdida de salud, dinero, entre otros. No, la vida tiene un propósito más profundo y es nuestra tarea descubrir eso. Entonces, les cuento acá, con honestidad, siempre he sido muy agradecida por lo que tengo, pero pocas veces me detenía a contemplar el aroma de un chocolate, el canto de los pájaros, el sonido de la lluvia, los rayos del sol, el rostro de las personas en la calle y muchas señales que Dios nos da cada día para sentirnos en verdadera plenitud. Y ese fue uno de los regalos grandes que recibí a partir de la pérdida de mi hermano. No solo me hizo cuestionar mi vida, sino que me enseñó a valorarla y vivirla con más entusiasmo. Aquí les cuento un poquito de mi historia y bueno, como te puedes dar cuenta, la invitación acá, porque quiero hablar de listo, ya sabemos que es el proceso de duelo, ya sabemos que se vive en muchas etapas de la vida, que es importante vivirlo. Te quiero mencionar algunos beneficios de vivir ese proceso de duelo, y es que generas una liberación emocional, porque entonces evitas ese dolor que se prolonga y luego se va a convertir en sufrimiento. Esto lo hablo en otra clase. Te permite reconectarte contigo mismo, porque te empieza a invitar a reflexionar un montón de cosas de tu vida, como me pasó a mí, y darte cuenta de cuáles son tus prioridades, cuáles son tus valores, cuál es tu propósito. Entonces, genera un beneficio muy bonito vivir ese proceso de duelo, de reconectarte contigo mismo, con tu ser.
te genera un fortalecimiento personal porque te vuelves un poco más resiliente, más empático con el dolor del otro. Te permite crear una nueva realidad porque abres espacio para nuevas experiencias y relaciones. Y por último, te puede generar una integración de la pérdida. Te permite recordar a quién perdiste o lo que perdiste desde el amor y no desde el sufrimiento. Entonces hay beneficios y cosas muy bonitas que se pueden experimentar después de vivir ese proceso de duelo. Y el no vivir este proceso de duelo puede traer consecuencias que también es importante reconocerlas para que sepamos que tenemos una decisión. O vivimos el duelo o no lo vivimos, pero todo tiene una consecuencia. Si te sumerges en este proceso de duelo conscientemente, con las herramientas, lectura de libros que te hablen sobre este tema, de clases como estas, que te empiezan como a dar un poquito de norte en ese proceso, tienes una consecuencia y es que probablemente vas a sanar eso y vas a lograr seguir con tu vida y transformar ese dolor en algo mucho más bonito. Pero si tomas la decisión de quedarte ahí, no, eso no le paro bolas, dejo así, no busco ayuda, nada, también puedes generar un resultado que es negativo, como por ejemplo reprimirte en el duelo, empiezas a vivir problemas emocionales como depresión, ansiedad, explosiones de ira acumulada, culpa. También pueden generar manifestaciones físicas como lo son los dolores de cabeza, el insomnio, fatiga crónica o enfermedades psicosomáticas. Son muchas cosas las que se pueden generar negativas. También deteriorar tus relaciones interpersonales, te puedes volver una persona aislada, tener conflictos con tus seres queridos o perder como esa capacidad de formar nuevos vínculos. Te puedes estancar a nivel personal, complicar mucho más tu duelo, mejor dicho, un montón de cosas que pues no es la idea. O sea, tienes la posibilidad de no vivir esa situación simplemente sumergiéndote en el proceso de duelo. Entonces, ya para terminar te quiero decir como cuál es el propósito de todo esto, como te decía ahorita, y es que el duelo no consiste solamente en superarlo, sino en transformarlo. Por eso incluso acá en el subtítulo del libro te digo cómo superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Porque algo que me pasó y que vi que le pasa a muchas personas, por no decir que la mayoría, es que cuando se vive un proceso de duelo, o cuando se experimenta una pérdida, antes de vivir el proceso de duelo, se pierde como ese sentido de la vida, como ese deseo de vivir, y lo he dicho en muchas ocasiones, no significa que estemos buscando morirnos, que nos queremos, sí, o sea, no queremos acabar con nuestra vida, pero sí perdemos como esa chispa, como eso tan bonito que teníamos antes, quizás, esos sueños, esos anhelos, esas ganas, esa motivación, se pierde. Y vivir ese proceso de duelo, como te lo menciono acá, que son 4 pasos que yo viví, que me permitieron superar la pérdida, también me llevaron a recuperar el deseo de vivir. Esa es la invitación y ese es el propósito de este suceso. Incluso yo me atrevo a pensar y a concluir que la muerte es como un recordatorio para valorar la vida. Como que todas las personas que van muriendo son recordatorios de, hey, todavía estás vivo, ¿qué estás haciendo con el tiempo en esta tierra? Aprovéchalo, disfrútalo, valóralo. Y eso es lo que yo logré descubrir tiempo después con la muerte de mi hermano, y es que realmente me permitir transformar ese dolor en amor, y ese amor en misión. Ahora me encuentro realizando esto y es muy bonito porque cuando te das cuenta que la vida no se acaba ahí, se empiezan a abrir un montón de ventanas, puertas, no sé, como luces en el camino que te dicen, bueno, vamos por aquí, vamos a seguir con esta misión que tenemos en la vida, estamos vivos, y si estamos vivos es porque algo falta por hacer. Entonces la invitación y el propósito de vivir este duelo es superar ese dolor, pero también transformarlo en algo más de nuestra vida, de ese propósito. Y bueno, ya acá para ir terminando te quería ya como invitar a que termines este proceso de este programa de iniciación al duelo, que seas cada vez más consciente de cómo se pueden vivir las diferentes pérdidas en nuestra vida, de qué herramientas puedes
utilizar. Aquí hay muchísimas, ya llevamos 15 clases con esta, dando un montón de información de valor, herramientas, ejercicios, incluso una meditación súper bonita, que fue la clase número 11. Si quieres ir a ver la clase 11, una meditación espectacular. Está enfocada realmente en la pérdida de un ser querido, pero puede servir para otros ámbitos de la vida. Y más adelante voy a empezar ya con estas últimas clases que quedan a tocar temas de ese propósito, esa transformación de, bueno, vivimos este proceso de duelo, ahora ¿qué hago con esto? Entonces estoy sanando, estoy avanzando, estoy superando esta situación, sigo adelante con mi vida, quiero encontrar un propósito, quiero avanzar, quiero descubrir esos regalos que me está dando la pérdida. Hubo una clase en la que les dice ese spoiler de que la pérdida nos deja unos regalos y alguien me dijo, Angie, yo quiero saber cuáles son esos regalos porque yo no veo nada bueno en la pérdida. Ya casi llego a esa clase, y quiero invitarte a que abras tu corazón, tu mente, para recibir todo esto que te quiero compartir con muchísimo amor, porque créeme, somos muchas las personas que hemos encontrado regalos tras la pérdida y aunque te parezca difícil la situación que estés viviendo, solamente permítete aceptar que hay la posibilidad de que hayan cosas bonitas tras ese suceso, que aparentemente es doloroso, pero como lo digo incluso en mi libro, todas las dificultades son bendiciones disfrazadas. Eso era todo lo que quería compartirte hoy. No olvides suscribirte, activa la campana de notificaciones, comparte el video con alguien que esté necesitando escucharlo y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz y bendecido día. Chao.